sueño y fui llevado a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Pero antes de contarle el sueño, déjeme sentarle una base bíblica. Mateo capítulo 5, en uno de los sermones que Jesús da, es el sermón de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y termina el verso 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Un común denominador en estos 12 versos que hemos leído, un común denominador es la prueba. ¿Usted se da cuenta? Un común denominador es el proceso. Solamente alguien que es misericordioso es porque pasó por un proceso y alcanzó misericordia. Solamente el que llora es consolado. El que es vituperado, el que es perseguido, el reino de los cielos le pertenece. Es un común denominador la prueba. Pero la palabra bienaventurado significa alguien que ha sido favorecido por Dios para experimentar su confianza y una profunda paz en Él, independientemente de las circunstancias que viven. La palabra bienaventurado es 3 veces bendito o 3 veces bendecido. Sin duda, sabemos que Dios, la naturaleza de Dios se ve plasmada en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos la naturaleza del Padre, de Dios como Padre. Vemos en el Evangelio la naturaleza de Dios como su Hijo, y vemos a partir de Hechos en adelante la naturaleza del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En una de las cartas de Juan dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Dice Juan. Sin duda lo vemos plasmada la identidad, su naturaleza en la palabra de Dios. Vemos plasmada la identidad y la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo. Por eso la palabra bienaventurado es 3 veces bendecido, porque portamos la naturaleza de Dios mismo, toda la plenitud de Dios, todo lo que pertenece a Dios Padre, todo lo que pertenece a Dios como Hijo y todo lo que pertenece a Dios como Espíritu Santo, es la plenitud de la bendición de los 3 en nosotros. Eso es ser bienaventurado.
produce la prueba en nosotros? Porque usualmente escuchamos de prueba, hablamos de prueba, pasamos situaciones, pasamos adversidades, pero la pregunta es: ¿para qué vivimos lo que estamos viviendo? ¿Para qué muchas veces lloramos? ¿Para qué muchas veces somos perseguidos? ¿Por qué muchas veces somos vituperados? ¿Por qué muchas veces las cosas pareciera que al impío le sale bien y a nosotros no? ¿Por qué? Porque hay 4 cosas. Número 1, ¿qué produce la prueba en nosotros? Número 1, revela lo que está en el corazón. Diga conmigo: la prueba me revela lo que está en mi corazón. Número 2, nos perfecciona. Número 2, nos perfecciona. Número 3, alcanzamos madurez. O también es sinónimo de integridad para Dios. Y número 4, un mayor y eterno peso de gloria se desata sobre nosotros. Pastor, demuéstremelo bíblicamente. Bueno, Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 3. Para que usted vea que se revela lo que está en el corazón. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Y para qué? Para saber lo que está en tu corazón. Número 2, le dije que trae una perfección. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y que sin que os falte cosa alguna. Entonces miras que la prueba nos perfecciona. Pero le dije que también alcanzamos una madurez. Por eso Santiago capítulo 1, verso 4, hay una versión que dice, Nueva Versión Internacional y Biblia Viviente, 2 versiones diferentes, dice: cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, dice la palabra de Dios, sin que les falte nada. La otra versión, Nueva Versión Internacional, dice: la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y número 4, le dije que desata un mayor peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él ese aplauso a Jesús. Su gloria no puede ser depositada si antes no somos procesados para saber administrar con madurez, con integridad, con humildad, entendiendo que portamos una eternidad dentro de nosotros. La gran pregunta que muchos se hacen, o la gran pregunta que los judíos no mesiánicos todavía se hacen. Por eso muchos al día de hoy, no aceptan a Jesús como el Salvador o como el Mesías. ¿Por qué no lo aceptan? Porque ellos no comprenden cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿por qué nació en un pesebre? Hay muchas preguntas que produce el proceso.
Pero solamente hasta que te dejas procesar, te darás cuenta que el reino de los cielos trabaja muy diferente. ¿Por qué siendo el Hijo de Dios fue vituperado? ¿Por qué siendo el Hijo de Dios no tuvo dónde recostar su cabeza? Siendo su Padre el dueño del oro y de la plata y de todas las cosas, nunca tuvo un título de propiedad donde él dijera: esta es mi casa. Donde dijera: en esta tierra, ahí es donde yo vivo. En una ocasión le dijeron: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? Y él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué si él, siendo el Hijo de Dios, sufrió hasta lo sumo? ¿Por qué fue humillado? ¿Por qué tuvo que ir a un madero? ¿Por qué tuvo que ir a morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Todo eso florece cuando el corazón no ha sido procesado. Todos esos cuestionamientos de cómo Dios opera, o de cómo Dios es, o de cómo Dios trabaja, todo eso florece cuando eres procesado. Porque lo primero que se revela cuando estamos en una prueba es lo que está en nuestro corazón. Porque cuando todo está muy lindo, porque cuando todo está hermoso, cuando todo nos sale como a nosotros lo pedimos o lo anhelamos, ahí Dios es bueno, ahí Dios es justo, ahí Dios es fiel. El problema es que hemos creado una generación, hemos formado una generación que solamente mira a Dios bueno en la medida que Él cumpla sus promesas. Pero tienes que saber también que Dios es bueno también en medio de los procesos. Dios es confiable cuando Él cumple sus promesas, pero Dios también es confiable cuando estás en medio de un proceso y no lo entiendes. Jesús, todo esto que vive, simplemente nos estaba mostrando el camino. ¿Cuál era la forma? ¿Cómo es que opera el reino de los cielos? ¿Hacia dónde es que Él nos quiere llevar? ¿Y qué es lo que quiere mostrar en nosotros? Nosotros somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos, totalmente imperfectos. Pero en la medida que nosotros nos dejamos procesar por el alfarero, en la medida que nosotros nos dejamos moldear por el alfarero, entonces Él comienza a hacer una obra perfecta en nosotros, donde comienza a trabajar con nuestra imperfección y comienza a verse plasmada su perfección. Por eso la palabra de Dios dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Porque es ahí, en la medida que yo me acerco a Él, en la medida que yo me dispongo y le entrego mis derechos para que Él trabaje en mí, entonces comienza a trabajar con mi yo, comienza a trabajar con mi ego, al punto que ya no viva yo, sino que viva Él en mí. La prueba, lo único que tiene que matar es mi yo. La prueba, lo único que tiene que matar son mis argumentos, es mi posición, es lo que se manifiesta incorrectamente en mi corazón ante Dios. Y es ahí donde comienzo a ser perfeccionado, es ahí donde comienzo a alcanzar una madurez. Y es ahí donde Dios te haya confiable para depositar un peso mayor de su gloria. Los veo muy tímidos. Los veo muy tímidos. Dígale que está a su lado, no esté nada tímido, que Dios está aquí. Por eso Hebreos capítulo 5 nos habla de la naturaleza de Jesús plasmada en una palabra: obediencia. Ahora entiendes por qué tuvo Él, siendo el modelo para que nosotros sigamos. Dice la palabra de Dios que aunque era hijo, o sea,
aunque era hijo, estando en esta tierra, lo que está diciendo, no fue eximido de padecer. Por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió a echar fuera demonios, aprendió a sanar a los enfermos, aprendió obediencia. Y habiendo sido, mire qué interesante, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso el proceso que vives o que has vivido, lo único que Dios está desarrollando en nosotros es esa naturaleza perfecta en el cual nos convirtamos en personas no solamente confiables para Dios, sino en personas obedientes. Dios no está tan interesado en los sacrificios como en el que le obedezcamos a Él. Le dijo Samuel a Saúl: Dios no se complace en los holocaustos como en el que le obedezcas. Mejor es, le dijo Samuel a Saúl, obedecer que sacrificar. Dios no se agrada por lo mucho que tú hagas. Dios se agrada por lo que Él le pide que hagas. No es lo mucho lo que hagamos, no es cuánto hagamos que vamos a seducir a Dios. Porque podemos hacer muchas cosas buenas, pero todas esas cosas buenas que podamos hacer, en ninguna de esas asignaciones Dios nos envió. Pero si Dios te envió a una sola asignación y estás siendo obediente delante de Dios, entonces allí eres perfeccionado. Ahí encuentras la voluntad de Dios. Ahí el favor de Dios caminará contigo. Ahí la fidelidad de Dios estará contigo. El respaldo de Dios estará contigo. Y su gloria irá contigo. Porque si su gloria está, entonces puertas que estén cerradas, su gloria tiene la gracia para que se abran. Momentos donde no hay, su gloria hace que exista. Dios hace que todo lo creado funcione a favor de su gloria. Porque estás en el lugar de la obediencia. Porque estás en el lugar correcto. Por esos salmos, el salmista dice en Salmo 84, versos 5 al 7, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Voy un poco rápido, tal vez usted lo pueda notar, usted lo va viendo desde la pantalla. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que dice: y en cuyo corazón están tus caminos. Ese es un corazón que ya fue procesado, porque ya no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Él quiere para mí. Usted y yo no nacimos para hacer lo que nosotros queremos. Usted y yo nacimos con un propósito eterno que Él lo trazó. Mientras éramos un embrión, Él escribía en ese libro todas las cosas acerca de nosotros sin faltar una de ellas, lo dijo la Biblia. Entonces Dios no improvisa. Dice: en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Dígale al que está a su lado: lo que te hizo llorar o lo que te ha hecho llorar solo te encamina a un destino glorioso. Dígale: la prueba que has estado viviendo solo te ha estado revelando y transformando tu corazón
para que tus caminos dejen de ser tus caminos y sean los caminos de Dios. Solamente te han estado perfeccionando. La prueba no vino para matarte, la prueba solamente vino para promocionarte. Si supieras lo que significa para Dios que en medio de la prueba tú sigues aquí, tú lo sigues alabando, tú lo sigues exaltando, tú lo sigues adorando. Si supieras lo que sucede en el cielo con eso, lo haces. Porque eso es obediencia. Eso es obediencia. Me gusta mucho lo que dijo José en medio del proceso que vive. José, después de todo el proceso que vive, vendido por sus hermanos, llevado a una cárcel, todo el proceso, casi 17 años de proceso. Dios le da un sueño, le habla a través de un sueño, pero nunca le dijo. Dios solamente le anunció dónde iba a llegar, pero no le dijo por dónde tenía que pasar. Porque el fin de Dios no es asustarnos, el fin de Dios es anunciarnos el destino glorioso. Ese es el plan de Dios. Y José dice en el capítulo 50, verso 20 del libro de Génesis, le dice a sus hermanos: vosotros, les dice, pensasteis mal contra mí. José le dice: en algún momento ustedes pensaron mal de mí, ustedes pensaron mal, mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó a bien. O sea, incluso lo que ustedes usaron para mal, Dios estaba dentro de su plan y todo actuaba a mi favor. Porque cuando yo creía prácticamente lo que José les estaba diciendo, cuando ustedes me vendieron, cuando ustedes me desecharon, simplemente me estaban empujando a mi asignación de gloria. Y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabe qué es lo que me asombra de lo que José entiende después? Que el plan de Dios, él va más profundo de un sueño. Él entendió que la obediencia no solamente lo estaba llevando a una posición de honra y de gloria mayor, sino que detrás de él había un pueblo que necesitaba de lo que él adquirió a través del proceso. Cuando tú te dejas procesar, no solamente el fin de Dios es que tú seas procesado, el fin de Dios es que tú te conviertas en una carta abierta, donde aquellos que piensan de que Dios no es confiable, cuando te miren digan: wow, verdaderamente esa mujer por donde pasó, ese hombre por donde pasó, esa familia por donde pasó, verdaderamente Dios es fiel, Dios es confiable. Job dice, capítulo 23, verso 10, Job dice que quedamos como el oro, mas él conoce mi camino, dice Job. Me probará, pero saldré como oro. Si hay algo que debemos de saber, es que la naturaleza de Dios, o la forma como Dios trabaja, es perfecto en todos sus caminos. Aunque muchas veces nosotros pensamos de que Dios la complicó, o de que Dios lo hizo difícil, o por qué estoy pasando esto si estoy haciendo lo
esa prueba o esa situación que vives no te está alejando de Cristo, sino que te está empujando a esa asignación gloriosa más bien. Este es el sueño. Me he dado cuenta de algo antes de contar el sueño. ¿Cuántos quieren que Dios les hable mientras duermen? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Sí? ¿Usted quiere que Dios le hable? Me he dado cuenta de algo. Rápidamente, varios consejos rápidos. Número 1, cuando usted se acueste, no se acueste enojado con nadie. No se acueste enojado. Porque si usted se acuesta enojado con su cónyuge, si usted se acuesta enojado con su familiar, Dios no tiene el acceso para poder llegar a usted, porque en su corazón hay enojo. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se vaya a la cama enojado. Si usted tiene un hermano, un familiar, se molestó, se peleó, llámelo antes de acostarse a dormir. Aunque esa persona te ofendió, aunque usted no fue el que ocasionó el problema, pero usted se va a vestir de humildad y usted le va a decir: ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Aunque la otra persona no te pida perdón, pero yo no pido perdón para que me pidan perdón. Yo pido perdón para liberar mi alma de toda aflicción. ¿Está conmigo o no? Número 2, me he dado cuenta de él, que cuando Dios me habla, me tengo que desconectar 2 horas antes de esto. Porque a veces nos acostamos, mire, yo me acuesto con mis hijos y entonces siempre oramos, vemos súper lindo. Y entonces Eva dice: papi, pon adoración, pone adoración, y en lo que estamos poniendo adoración yo veo una noticia, veo algo, y me acosté con eso. Pero esa noche el Señor me dijo: no quiero que agarres el teléfono. Oramos, vimos el super libro y nos acostamos a dormir. Estaba en paz con todos, había paz en mi alma. Estaba desconectado horas antes de esto y hubo una facilidad de Dios para que me hablara. Es más, le digo algo: cuando Dios viene y te habla, usted no necesita 8 horas para descansar. Su gloria hace que en cuestión de minutos o de menos tiempo tú recuperes mucho más fuerza y vigor que durmiendo 8 horas. Es más, le digo algo: para la ciencia el sueño dura 30 segundos, pero realmente los sueños no duran 30 segundos, porque no se puede medir con el tiempo cronos, porque cuando tú sueñas, a ti te llevan a la eternidad. Entonces no hay forma de medir con el tiempo cronos, si no es con el tiempo kairos. Y usted dice: ¿cómo soñé tanto en 30 segundos? ¿Cómo soñé tantísimo en 30 segundos? Imposible. No, porque la ciencia siempre intenta medir algo que depende al ámbito espiritual. Los sueños es una de las maneras como Dios nos habla. Y es una de las mejores formas. Le voy a decir por qué. Porque cuando dormimos, nosotros estamos perdiendo el control de nosotros mismos. Amén. Es más fácil para Dios hablarnos, porque nosotros perdemos el control de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo viene y se sirve de nuestro espíritu. Dios siempre quiere hablar. Siempre. Y el último consejo que le doy: siempre que se vaya a dormir, acuéstese con una alta expectativa de que Dios le va a hablar esa noche. Siempre. Aunque usted se haya levantado, como dice Eva: papi, soñé negro, porque no vi nada. Y a veces nos despertamos y no vimos nada, no soñamos nada, no importa. Pero vuelva la siguiente noche, acuéstese en paz. Desconéctese horas antes de las cosas del mundo. Desconéctese de las cosas que están sucediendo en el mundo. Desconéctese de eso y dígale:
Señor, me voy a acostar con una expectativa muy alta de que quizás hoy me puedas hablar. Siempre me acuesto así y le digo, Señor, siempre me acuesto con esa expectativa muy alta y le digo, mis hijos me escuchan, si tú quieres, sírvete de mi espíritu y me puedes hablar y llevarme a esas dimensiones eternas si tú quieres. Esa noche lo hice, igual que todas las noches, y me llevaron a la casa de las bienaventuranzas. Esa noche dormimos, nos acostamos y tuve un sueño donde yo me veía en una casa, y esa casa era Mateo capítulo 5 verso 1 al 12, las bienaventuranzas de Jesús. Pero la casa era una casa muy humilde. La casa, se sentía que dentro de la casa se vivía mucha prueba. Se sentía el ambiente que dentro de la casa había prueba, pero en medio de la prueba, dentro de la casa se escuchaba la voz de Dios. Y se escuchaba la voz de Dios donde Dios decía, bienaventurados, bienaventurados los que se mantienen por mi causa. Bienaventurados los que no renuncian, los que no retroceden. Y escuchaba su voz por donde quiera que estuviera en esa casa. Y de pronto abro uno de los aposentos de la casa y entro y miro una mujer de piel negra, postrada. Ella lloraba, pero a la vez adoraba. Lloraba y adoraba. Y el Señor me decía, bienaventurada, bienaventurada es ella, me decía el Señor, bienaventurada. Y miraba a Dios cómo se complacía de aquellos que en medio de la prueba aún así se mantienen adorándolo y creyendo. Y el Señor me decía, es bienaventurada ella, es bienaventurada. Y yo la miraba y ella postrada, un cuarto vacío, se respiraba, se sentía la prueba. Era ese momento donde me transportaba cuando nosotros vivíamos en Cuatro Reinas de Tibás. Y yo sabía que el entrar a esa casa era sinónimo de prueba, pero sabía que dentro de la casa había una gloria de Dios especial. Y yo la miraba y ella lloraba y adoraba. Y de pronto esa voz me llevaba y me decía, bienaventurados. Bienaventurados los que me obedecen, bienaventurados los que se mantienen sin ver, bienaventurados los que padecen por mi causa, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados. Y escuchaba su voz en toda esa casa. De pronto abro otro aposento y veo a mi mamá sentada en una silla y veo una mujer sentada frente a ella y ella orando por la mujer y la mujer recibiendo liberación. Pero veo a mi mamá en el momento cuando éramos procesados de una forma muy, si lo pudiéramos llamar, muy dura, como que pareciera que Dios se le pasaba la mano. Y ella orando por la persona, y el Señor me decía, bienaventurados, bienaventurados sois cuando dan en medio de la nada. Bienaventurados sois cuando son partícipes de mi gloria, cuando a ellos mismos no se les manifiesta en lo que quisieran ver. Y escuchaba su voz por todo lado, por todo lado. Y me saca del aposento y me lleva a un salón grande. Y comienzo a ver el salón, una casa humilde, una luz tenue, pero su voz estaba allí. Yo sabía que era la casa de las bienaventuranzas, porque todo lo que yo escuchaba de Dios era bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. De pronto salgo a ese salón y miro 12 puertas. Miro 12 puertas.
Y de pronto en una de las puertas miro ángeles, pero tenían como si estuviéramos esas personas que cuando están en eventos de seguridad y cosas así, que se ponen con sus audífonos y todo. Y entonces ellos decían: hay que esperar la orden del rey, hay que esperar la orden del rey. Y entonces yo me acerco a una mujer y le digo: ¿y cuál es la orden del rey? Y entonces dice: hasta que el rey de la orden se abren las puertas. Y yo comienzo a escuchar afuera de la casa una multitud que gritaba: ¡abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! Y yo me asomo por uno de los lugares donde estaban los ángeles y esta mujer, y me asomo, y era una multitud que no lograba ver el final. Y gritaban: ¡abran las puertas! ¡Abran las puertas! Pero de pronto esa gente que está afuera gritando: ¡abran las puertas!, comienzan a convertir ese abran las puertas en adoración. Y entonces comienzan a adorar, a pedir que abran las puertas, pero le ponen melodía, le ponen adoración. Y dicen: abran las puertas y entrará el Rey de Gloria. Abran las puertas y pasará el Rey de Gloria. Y entonces yo le vuelvo a preguntar a uno de los ángeles: ¿y quién tiene las llaves? De pronto yo miro, siento una mano aquí en mi hombro, y vuelvo a ver atrás un hombre de blanco alto, y me dice: te he entregado las llaves, tú tienes las llaves. Y veo en mi mano 12 llaves. ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién tiene las llaves? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? La iglesia tiene las llaves. Y entonces tengo las llaves y le digo a uno de los ángeles: ¿y qué puerta abro? ¿Y qué puerta abro? Y me dice el hombre que estaba atrás, que sabía que era Jesús, me dijo: la puerta que tú escojas es la que yo te indique, porque yo estoy en ti. Y entonces yo comienzo a caminar y miro las 12 puertas, pero veo que la puerta del centro es más alta y más ancha que todas. Y digo: esta puerta está bien. Y él me sonríe y me hace así. Y entonces era como que yo sabía cuál era la llave. Era como que yo sabía cuál era de las 12 llaves. Yo agarré y dije: esta es la llave. Y puse la llave y le di vuelta, y la puerta se abre, y toda la multitud que estaba afuera entraban a la casa, pero en la medida que entraban, la casa comenzaba a recobrar color y vida. Y todos adoraban y adoraban y adoraban y entraban, y la casa recobraba colores, recobraba vida. De pronto, en el sueño, yo me encuentro por un momento como a las puertas de la casa, la gente está entrando, pero de pronto me vuelvo a encontrar a esta mujer, a la mujer de piel negra que estaba llorando. Miro la gente cómo la abraza y cómo le dice: ¡lo lograste! ¡Triunfaste! Y la mujer, ella decía: fue Dios, no más, fue Dios el que me dio. Y ella andaba un celular, y en el sueño donde la abrazan, ella pone el celular en el asiento de un carro. Hay una puerta abierta de un carro al lado donde ella está recibiendo abrazos, y yo veo su Instagram. Mire qué interesante es. Yo miro el Instagram de la mujer y yo dije: wow,
muy conocida, la mujer tiene millones de seguidores, pero yo lo pensé nada más, porque lo vi. Y alguien de la multitud le dice: pero tú eres famosa, pero tú eres conocida, le dice a la mujer de piel negra. Tú eres muy famosa, mucha gente te sigue. Y ella toma el teléfono y lo apaga y le da vuelta y dice: eso no es importante. Cuando tú eres procesado, Él es el único famoso. Ella dice: lo único que me importa es Él. Lo único que me importa es Él. De pronto, en el sueño, a mí me sacan de ese lugar. Y estoy con Dios otra vez. Y Dios me dice esto: te voy a enseñar mi gloria y te voy a enseñar la nueva ciudad, la gran Jerusalén. La nueva Jerusalén. Y le dije: ¿en serio, Señor? Sí, la quiero ver. Y es como si abrieran una ventana, pero redonda. Comenzó a abrirse un círculo. Y de pronto yo miro una ciudad de oro, pero preciosa. Algo impresionante, bellísimo. Pero no lograba verla bien. La veía y no puedo verla. No puedo verla porque el brillo del oro no me dejaba ver bien. Era como si estuviera mirando al sol directamente. Y entonces hacía así, y me tapaba y lograba y no podía ver como yo quería verla. Yo quería verla con todos sus detalles, con todo. Y entonces el Señor me dice: ven acá, Randy, ayúdame. Ven aquí. El Señor me dice: necesitas esto. El Señor me dice: necesitas esto. Y de pronto yo miro, literalmente era un trapo viejo, un trapo como que no calzaba con lo que yo estaba viendo. Y el Señor me dice: necesitas ponerte esto, necesitas ponerte esto. Y en eso yo lograba mirarlo así, pero ya miraba, podía ver con detalle toda la ciudad, unos caminos preciosos, unas casas preciosas, unas edificaciones preciosas, pero todo lo miraba en blanco y negro. Esto me permitía que yo lo mirara en blanco y negro. Y yo le dije: Señor, ¿y qué es este manto? ¿Qué es esto que me deja ver, pero no me deja ver tal cual el color? Y me dijo: esto se llama el manto de la humildad. Me dijo: la única forma como puedas disfrutar de mi gloria es a través de este manto. La única forma como puedas ver mis diseños es a través de este manto. Porque no podrías verlo tal cual, porque no soportarías mi gloria. No podrías verlo tal cual, porque se perdería tu visión. Necesitas de esto, me dijo el Señor. Necesitas de este manto que se llama humildad. Es la única forma como puedas permanecer en mi gloria. Gracias, hermano. Me desperté llorando. Eran las 12:30 de la madrugada. Me dormí, digamos que a las 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 3 horas habían pasado. Y sentía como que había dormido 15 horas o 8 horas. Y tan solo había dormido 3 horas. Ya no quería dormir más. Yo ya no quería dormir más. Y lloré esa madrugada. Y solamente le decía a Dios: verdaderamente tú eres el fiel.
comencé a recordar aquellos momentos, esa madrugada al despertar, aquellos momentos de procesos, aquellos momentos cuando recuerdo en una ocasión que mi mamá nos sentó a la mesa, no teníamos que comer, y nos sentó a la mesa y dijo: Señor, gracias por los alimentos que están a punto de ver. Yo pensando como niño en la primera noche, seguro que nos vamos a acostar con hambre. Y ella dijo: Señor, gracias, porque estás a punto y vas a mover al que sea y lo que sea, porque no nos vamos a acostar con hambre. Gracias, Señor, pero si aún así no lo hicieras, gracias, porque tú eres bueno. Sentados en la mesa sin nada que comer, y minutos después suena la puerta. Venía alguien con comida. Para nosotros, yo se lo decía a mis hijos, ustedes son privilegiados, le decía a mis hijos, porque ustedes pueden ir a abrir la alacena y encuentran no una galleta, sino varios tipos de galletas, bizcochos, cereales. Para nosotros, un tubo de galletas, un paquete de galletas, lo desaparecíamos en segundos porque no había siempre galletas. Cuando llegaba el apóstol Tony en forma de cereal, el tigre Tony, las azucaritas, eso era como ver al Señor. Nos compartíamos las medias, nos compartíamos los boxers. Un desodorante para todos. ¿Y a dónde está el desodorante? Estaba en el cuarto del otro, aquí o allá, pero era un desodorante para todos. Y cuando no había, limón. Recuerdo que estando en el colegio, estando ya en quinto año, y entonces teníamos que quedarnos horas después, y mi papá me decía: papá, no tengo que darle, tenía que darme hasta las 5, no importa, papá. Y yo me iba al tubo de agua y trataba de tomar lo más que pudiera agua para poder saciar mi hambre. Y en una ocasión se me ocurre a mí, en medio de la inmadurez, acompañar a mis compañeros a la Pops. Van a la Pops y todos con su milkshake. Y yo así, como a la puerta de la Pops, esperando que alguien tuviera piedad de mí. Y todo hasta que sonaba grueso, donde tragaban el milkshake de fresa, de chocolate, de vainilla. Y un compañero me dice: ¿qué? ¿No se va a comprar nada? Y le digo: no, es que no quiero. Andaba 200 colones. No me alcanzaba para un milkshake. Y de pronto miro en el menú y dice: cono azucarado, 125 colones. No sé por qué en mi inocencia pensé: ay, voy a comprarme un cono azucarado. Yo no sé por qué pensé que traía helado. Y entonces le digo a la señorita, vuelvo a ver así que mis compañeros no me escuchen: véndame un cono azucarado. Y la muchacha de caja me dice: ¿solo eso? Le dije: sí, solo eso quiero. ¿Seguro? Sí, seguro. Entonces ella viene, alista el cono azucarado y me entrega el cono. Cuando me entrega el cono, le digo yo: ¿y el helado? Y me dice: no, usted me pidió un cono azucarado, es así. Y le digo: uy, no, qué pena, entonces no, devuélvame los 200 y tome el cono. ¿Y sabe qué me dijo? No puedo recibírselo porque ya lo tocó. ¿Cómo hacía para darme vuelta ante mis compañeros con un cono vacío? Y todos con milkshake y yo con un cono. ¿Cómo hacía? O hago la del castor. ¿Qué me invento? Y están viendo así
compañero. Y yo trataba de hacer así. ¿Qué hago con esto? Perdí 200 pesos más bien. Y me doy la vuelta y se reían. ¿Qué se compró? ¿Por qué eso? ¿Qué les iba a decir? No tenía que decirles. Y lo que hice fue peor, porque me comí el cono y quedé con más sed. Algo que usted nunca ha sabido de mi vida, nunca lo había sabido, hasta ahora lo va a saber. Es que en medio de un proceso que estábamos viviendo, y yo metía currículum por todos lados para ver, antes de yo entrar al banco, no encontraba trabajo por ningún lado, y de la desesperación y la necesidad que vivíamos en la casa y las situaciones que vivíamos en la casa, me dice un amigo: te consigo una gabacha y un estetoscopio y te enseño a tomar la presión. Me puse una gabacha, andaba con un estetoscopio y me iba con él a la calle a tomar la presión. Y entonces yo llegaba a la gente y le decía: le tomo la presión. Sí, a ver, tómela. Y entonces me daban algo. Y un día me dice: vamos a almorzar, San Pedro. Pero ahí hay que tener cuidado porque los de la seguridad nos sacan. Entonces hay que saberlo hacer. Y llegué a una mesa donde estaba una madre con su hija comiendo y le dije: señora, ¿le puedo tomar la presión? Me dijo: no, gracias. Y la niña le dice: mamá, no sea grosera, él tiene hambre. Y la señora me vuelve a ver y dice: espérese, muchacho. Abre la cartera, saca 2,000 colones y me dice: tome. Agarro los 2,000 colones, era como ver a Dios. Me pegaba unas caminadas y ¿sabe qué me almorzaba? Un granizado, porque necesitaba reunir dinero para llevarlo a la casa. Su pastor pasó por ahí. Y hoy entiendo algo. ¿Sabe? Tenía un carro tan viejo, pero tan viejo, que para arrancarlo ocupaba de alguien más. Entonces yo le decía a esa persona: usted siéntese, dele llave en neutro, no lo ponga en marcha porque me mata. Porque yo tenía que meterme debajo del carro con un martillo y golpear el arrancador mientras él hacía, y el carro ¡pum, pum, pum, pum! Y yo no malas caras. Pero quiere que le diga algo. En esa casa de prueba, en esa casa de bienaventuranzas, ahí vimos a Dios, ahí supimos lo que era el olor de su fragancia, ahí experimentamos ángeles, ahí experimentamos experiencias que nunca en ningún lugar las experimentábamos. En esa casa de prueba, en esa casa donde muchas veces yo subía a la iglesia jóvenes, al culto de jóvenes en bus, pero tenía que bajar caminando a pie, porque no tenía ni tan siquiera para devolverme en bus, y todos los jóvenes para la McDonald's, y todos los jóvenes para cualquier otro lado, y yo para mi casa. Y yo me devolvía llorando y yo decía: ¿por qué todos tienen y yo no? Algunos jóvenes llegaban en carro y yo con costo llegaba en bus y tenía que devolverme a pie. ¿Por qué a otros se les facilita y a mí no? ¿Por qué a otros sí? ¿Por qué? Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Me metí a mi cuarto muchas veces llorando sin entender muchas cosas. Pero en esa casa nació un ministerio que hoy lleva por nombre Levitas. Ese proceso que vivimos nosotros, de ahí nació usted. Y muchos
2022. Tenía cerca de 5 meses de que Carla había partido a la presencia del Señor. Y entonces estamos en un evento grande en México, un auditorio grande. Y entonces, cuando se termina de predicar, el pastor siempre pone como esas personas, como si fueran de seguridad, y lo sacan a usted por otro lado. Y de pronto, donde yo voy saliendo, la gente quiere venir a abrazarlo. Y entonces yo no tengo ningún problema en abrazar y salirme del protocolo, yo no tengo ningún problema. Y en eso yo voy, pero de pronto escucho un hombre llorando y me dice: profeta, a mí, me decía. Y el Señor me dijo: detente, abrázalo. Y entonces yo intento ir a él, pero los de la seguridad no me dejan. Como que si lo mandaran a uno. Y yo, quite. Yo voy donde me da la gana. No, yo entiendo que lo protege. No por algo malo, sino porque si no se desordena el ambiente. Y entonces yo le dije: llámelo a él, llámelo. Y lo trae. Y solamente lo abrazo y llora. Y me dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y le dije: ¿por qué qué? Y me dijo: acabo de perder un familiar y no entiendo por qué Dios lo permitió. Y le dije: mírame a los ojos, yo te entiendo. Y él me dijo: usted no me entiende, usted no sabe el dolor que vivo. Tan solo tenía 5 meses de que Carla me partió. Y le dije: sí te entiendo. Seguro no había visto mis redes. Y entonces yo le dije: mírame, le dije, tú acabas de perder un familiar. Y yo hace 5 meses Dios se llevó a quien fue mi esposa a su presencia. Para de llorar y me dice: pero usted era el que estaba allá ahorita adelante. Y yo estaba pensando: pero usted es el que Dios lo usó para esto y para aquello. Sí. Me dijo: pero ¿cómo? No entiendo cómo estás en esa paz y cómo sigues amando a Dios a pesar de lo que viviste. Es que nos convertimos en cartas abiertas. Nos convertimos en cartas abiertas, en cartas leídas, para aquellos que se quieren rebelar contra Dios, decirle: ese no es el camino. Ese no es el camino. ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabras de verdad? No hay otro lugar, no hay otro camino. No lo entiendes en el momento, pero no te preocupes, porque eso solamente te está perfeccionando. No te preocupes, porque eso solamente traerá un peso mayor de gloria. Ya no preguntes más, solamente sigue sus pasos. Dios se agrada. Estuve en esa casa y Dios se agrada cuando tú te mantienes en Él, a pesar de que no veas, a pesar de que no veas el milagro, a pesar de que no lo escuches muchas veces, como que pareciera que Él se escondió, pero sin duda Él está. Hebreos capítulo 11 me asombra lo que Moisés, lo prediqué el viernes y quiero terminar con esto. Póngase sobre sus pies, si usted puede ponerse sobre sus pies. Hebreos 11:23, mire lo que dice Hebreos 11:23. Hebreos 11:23 dice, mire lo que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, hermoso, y no temieron el decreto del rey. Pero mire lo que dice el 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, él prefirió optar por la voluntad de Dios que por un beneficio terrenal. Hoy yo veo mi vida y digo, no soy rico, no soy millonario, pero no me falta nada. Y miro la mano de Dios, la misericordia de Dios y el favor de Dios. Por eso siempre cuando tengo, a mí me da igual comerme un plato de arroz y frijoles pelado que comerme un arroz con camarones, una lasaña. Me da igual, porque entiendo algo. Me da igual comerme un pedazo de agua, un pedazo de pan con agua, que comerme un manjar. Me da igual, porque entiendo que uno como el otro vino de Dios. Porque cuando eres procesado, algunos dicen, uy, ¿qué le doy al pastor? ¿Qué le invito? Uy, invíteme a lo que sea. No hay que aprender a comer de lo que sea, excepto mondongo. Nunca lo logré. Nunca lo logré. Excepto lengua en salsa. Ni nada de lengua de vaca. Excepto hígado. Y fresco de Marañón. Después de ahí, vénganos en tu reino. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted pasa por un proceso, usted solamente piensa que usted lo está viviendo. Nunca se le olvide esto. Nunca se le olvide esto. Detrás de toda gloria siempre hay una historia. Nunca se le olvide. Nunca critiques a alguien cuando está en la gloria si no conoces su historia. La grandeza solamente está para los que son procesados. El ver su gloria no es simplemente por una imposición de manos y ay, ya tengo la gloria. No, la gloria no se deposita por eso. La gloria solamente se deposita en aquellos que han dejado ser procesados por Dios. Porque cuando experimentes la gloria, cuando experimentes la bendición, Dios siempre te llevará a tu inicio y te va a decir, ¿te acuerdas cuando no tenías? Sí. ¿Y ahora qué tienes? Fui yo quien te prosperó. Nunca se te olvide. Y vas a tener algo. Vas a tener un corazón misericordioso. Vas a tener un corazón dador. Entonces cuando miras a alguien en la necesidad que tú estuviste, es Dios dejándote ver que tú un día tú estuviste allí. Y aunque fueran 1000 o 2000 que alguien te dio, pero Dios lo hizo. Ahora tú eres el recurso, no solamente para darle algo monetario, sino para darle un impacto de gloria. Por eso Pedro, cuando iba camino al templo ahora, no había entrado ni tan siquiera al templo, pero ya Pedro estaba en el reino de los cielos. Es que orar no se trata de pedir a Dios, sino de caminar con Dios. Orar no se trata de pedirle al cielo, sino actuar desde el cielo. Pedro no había entrado al templo cuando miró a un paralítico y le dijo, tuvo compasión. Eso es compasión. Nadie se dignó a detenerse por él. Nadie se dignó a escucharlo. Nadie se dignó, pero todos iban a orar. Porque así es el religioso. El religioso necesita decir lo que va a hacer, pero no sabe cómo entrar al reino.
Pero aquellos que son hijos no necesitan entrar al templo, porque a las puertas está la necesidad. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata. Pero cuando entiende la traducción original, Pedro no le está diciendo que él sea pobre. Pedro no le está diciendo que él no tenga dinero. Pedro lo que le está diciendo: tú no necesitas unas moneditas más. Tú lo que necesitas es lo que yo porto. Por eso te digo, levántate y anda. Cambió su vida para siempre. La eternidad que estaba en Pedro le cambió la vida a ese paralítico para siempre. El que habló no fue Pedro, el que habló fue la perfección de Dios en Pedro, Cristo. La palabra fue el que habló en él. Fue la palabra que liberó la palabra. Fue la palabra que se liberó. Levántate y anda. Yo tuve por 2 años solamente 2 pantalones. Y hoy tengo ropa y tengo zapatos y todo me lo regalan. Llego a un lugar y me regalan esto. Llego a un lugar y me regalan. Hoy me dijo: mami, esa camisa tan linda, ella tenía. Nunca me la pongo. ¿Y por qué nunca se la pone? Y yo no sé. ¿Usted se la compró? No, me la regalaron. Cuando teníamos un solo desodorante para todos, hoy tengo perfumes. Hace unos días me dieron un perfume de mujer. Hasta perfume de mujer me dan. No me los echo, pero. Y entonces no vas a estar lavando los dientes, ¡pum! Le quedó el perfume a Eva. Ah, santo cielo. El perfume que le regaló la tita. Ya quedaba poco. Ay, no, el perfume, me gustaba tanto. Eva, ven acá, yo tengo perfumes. ¿En serio, papi? Sí, venga, yo tengo perfumes. Pero de mujer, sí, venga. ¿Cuál le gusta? Este, papi. Papi, ¿de dónde saca perfumes usted de mujer? Me lo regalo. Alguien llegó a la casa y me dijo: pero usted tiene más zapatos que una mujer. No sé cuántos pares de zapatos tengo, si 30, no sé cuántos. Me los regalan. Llego un día a Estados Unidos y me dice un amigo: mira, me compré estas tenis, Mario, las compré por internet, de unas Nike muy lindas. Dice: pero se equivocaron en el número y entendí que eran para ti. ¿Mi número? ¿Era para mí? Claro que era para mí. Pero así como recibo, así también se da. Y entonces me he dado cuenta que la bendición fluye en la medida que nada de lo que tengo ocupa un lugar de privilegio en mi corazón. El problema es cuando algo que tú tengas ocupa un lugar de privilegio. Ese es el problema. Quiero tener esto, para aquello. Présteme las llaves, ¿no? Un fin de semana antes, ahí las dejé en su bolso. Un fin de semana antes teníamos la despedida soltera de mi hermano. Resulta que en medio de la reunión en la que estábamos, una mujer, no recuerdo el nombre,
estaba ahí con la que va a ser su futura esposa, Sharon. Estaba mi hermano disfrutando, estábamos todos disfrutando. Y en eso esta mujer me dice: pastor, espérese, le tengo que dar algo, es para usted esto. Y le dije: ¿qué? Y comienza a buscar en el bolso, y yo: ay santo, que salga el cheque, que salga el doctor. Suéltalos ahora, que aparezcan. Y entonces ella saca del bolso, saca esta llave. Y me dice: esta llave, cuando me estaba listando y venía para el evento, el Señor me dijo: echa esta llave, porque esta llave la tengo preparada para algo. Y dile a esa persona que llega el tiempo donde va a comenzar a abrir puertas que no se han abierto, y van a comenzar a suceder cosas que no habían sucedido. 3 días después, Dios me está dando un sueño donde me está entregando 12 llaves. Cuando veo la llave, yo: qué linda la llave. Y me dice: papi, pero eso es una llave de diario. Y me dijo la amiga de la señora que me da la llave: puertas pequeñas, para abrir puertas pequeñas. Así me dijo. Y le dije: no estás equivocado, que aunque lo que sea pequeño y Dios lo da, se convierte en grande. Eso fue el sábado. Miércoles en la madrugada Dios me está dando el sueño y me entrega 12 llaves. Escúchame lo que le voy a decir. Quiero decirle algo. Estuve en la casa de las bienaventuranzas y Dios se agrada de tu obediencia. Dios se agrada cuando en medio de lo que tú no entiendes, cuando tú dices: ¿y qué se hizo Dios? Y el diablo viene y te dice: rebélate contra Dios, vete de Dios, Dios te abandonó. Y tú dices: no me voy a ir, porque aunque Jehová me matare, como dijo Job, seguiré confiando en Él. Dios va a cambiar en un de repente tu vida. Dios va a cambiar en un de repente tu historia. Dios va a cambiar en un de repente ese caos por manantiales de gozo. Dios va a cambiar en un de repente lo que se escapó de tus manos. Dios tiene todo bajo control y Dios te va a sorprender. Pero tienes que darte cuenta que Dios no solamente es confiable cuando Él cumple, Dios también es confiable en medio del proceso. Él es confiable. Él es confiable. Él es confiable. Él es confiable, iglesia. Él es confiable. Antes de que llegara el día malo, a Dios nada lo tomó por sorpresa. Ya Dios lo sabía. Solamente Dios necesitaba revelar lo que estaba en tu corazón, perfeccionarte, madurarte, y lo que quieres soltar sobre tu vida es un peso mayor de gloria, porque hay gente que viene detrás tuyo y necesita lo que tú portas. Si este mensaje ha bendecido tu vida, aquí aparecen las diferentes maneras de cómo tú puedes ser socio del ministerio. Que Dios te bendiga y recuerda, el mejor tiempo ya comenzó.